Las noticias sobre los planes de deportación propuestos por Trump han seguido extendiéndose como la pólvora, dejando a los inmigrantes temerosos de lo que les depara el futuro. Sin embargo, mientras algunos inmigrantes siguen temblando de miedo, otros han comenzado a prepararse para la gran pelea. Es una batalla feroz, e incluso el FBI advierte de que podría ser desastrosa. Pero, ¿de qué se trata este inminente ataque? Averigüémoslo. Los migrantes están listos para atacar. Después de que Trump hiciera el tan esperado anuncio de sus planes de deportación, los inmigrantes en Estados Unidos están empezando a idear diversos medios para contraatacar. Muchos están armando estrategias para contraatacar, con grupos de defensa, organizaciones legales y coaliciones comunitarias desempeñando papeles protagónicos. Varios inmigrantes se están poniendo en contacto con grupos de asistencia jurídica para conocer sus derechos, mientras que organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles se están preparando para impugnar ante los tribunales cualquier iniciativa de deportación generalizada. Es seguro decir que la victoria de Trump ha enviado olas de incertidumbre y preocupación a través de las comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos. Con la promesa de emprender el mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos, el presidente ha dejado clara su intención de atacar los derechos de los inmigrantes, con el objetivo de deportar hasta 10 millones de personas. Estas medidas radicales suponen una enorme amenaza para las comunidades de inmigrantes y sus familias, y se han convertido en una enorme fuente de preocupación. Según Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, el anuncio de deportación de Trump es una cuestión de urgencia. En una entrevista reciente, el experto compartió puntos de vista sobre cómo están respondiendo las comunidades de inmigrantes, cómo se están preparando para organizarse y también luchar contra las políticas que consideran injustas y dañinas. Para muchos, nunca ha habido tanto en juego, por lo que se trata de una batalla que deben librar. Alvarado hizo hincapié en la fuerza y la resistencia de las comunidades de inmigrantes, que se movilizan para proteger sus derechos y los de las generaciones futuras. A través de la organización de base, la defensa y la solidaridad comunitaria, estos inmigrantes esperan crear una defensa sólida contra cualquier intento de acabar con su presencia y sus derechos en el país. Pero hay un problema. Es probable que las comunidades estadounidenses se lleven la peor parte si los inmigrantes deciden contraatacar. Las investigaciones demuestran que los inmigrantes, tanto los documentados como los indocumentados, suelen cometer delitos en menor proporción que los ciudadanos estadounidenses nacidos en el país. De hecho, los estudios de fuentes populares como el Instituto Cato y el Consejo Americano de Inmigración indican sistemáticamente que la condición de inmigrante no se correlaciona con tasas más altas de delitos violentos o no violentos. Se dice que muchos inmigrantes se centran en establecer vidas estables para ellos y sus familias, a menudo priorizando el empleo, la educación y la participación en la comunidad. Sin embargo, a la luz del plan de deportación de Trump, se podría argumentar que las políticas de deportación agresivas pueden empujar a ciertas personas hacia medidas desesperadas. Es evidente que estos inmigrantes simplemente quieren sobrevivir, quieren un lugar donde asentarse y construir sus familias. Sin embargo, si se les empuja demasiado lejos, quién sabe a qué podrían recurrir en un intento de contraatacar. Supuestamente, ya existe una intensa aversión a Trump entre las comunidades de inmigrantes, y esto comenzó desde su primera administración. El director general de un grupo de defensa de los inmigrantes describió recientemente a Trump como un presidente electo fascista, mostrando el tipo de ideología que estos inmigrantes tienen sobre el político. Y dato curioso, Trump ni se inmuta. Está decidido a hacer lo que quiere, sin importarle lo que piensen los demás. Recientemente, Murad Awaude, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, expresó una postura decidida contra las políticas de deportación de Trump, afirmando muy claramente que Nueva York no será derrotada por la agenda antiinmigrante del presidente electo. Awaude hizo hincapié en el papel crucial que los inmigrantes han desempeñado en la conformación de la cultura y la economía de Nueva York a lo largo de generaciones. También mencionó algo interesante. En sus palabras, Nueva York no sería la misma sin los inmigrantes que han construido y reconstruido nuestra cultura y economía durante generaciones. El CEO criticó el enfoque de Trump, afirmando que el presidente electo ha demonizado continuamente a las comunidades inmigrantes, especialmente con sus políticas que amenazan con separar a las familias que han contribuido en gran medida a los Estados Unidos. Pero no se detuvo ahí. Awaude expresó además su confianza en que las comunidades de inmigrantes resistirán a la agenda de Trump. Pidió a los neoyorquinos
especialmente a los no inmigrantes, que se unan para proteger a sus vecinos inmigrantes. Varias organizaciones de inmigrantes están creando redes de respuesta rápida para proporcionar recursos e información a los inmigrantes. Se trata de crear sistemas de apoyo más sólidos que ayuden a estas personas y a sus familias a sortear los complejos problemas legales que puedan surgir en el futuro. Al igual que el organismo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, que dirige a Waude, más grupos de defensa también se están uniendo para oponerse a los planes de deportación de Trump. Estos grupos están trabajando para educar a los inmigrantes sobre sus derechos. Un ejemplo es el derecho a permanecer en silencio o solicitar un abogado durante los encuentros con las autoridades de inmigración. En este momento, el objetivo de muchas de estas organizaciones es garantizar que las familias estén preparadas, informadas y equipadas para manejar posibles acciones de inmigración. También es reforzar las protecciones siempre que sea posible. Ha habido nuevas narrativas volando recientemente, y una de ellas es que el plan de deportación de Trump puede venir con un motivo oculto. Según Dylan Corbett, director ejecutivo de Hope Border Institute, existe la posibilidad de que este plan de deportación sea utilizado por los políticos para explotar y promover una política del miedo, utilizando el concepto de inmigración para su propio beneficio personal. El señor Corbett afirmó que prometer una deportación masiva puede ser una forma de ganar puntos políticos, ya que es algo que ha causado un enorme miedo y ansiedad entre los inmigrantes estadounidenses y sus familias. Es obvio que muchos inmigrantes y defensores no son realmente fans de Trump. Y a decir verdad, Trump tampoco ha sido un fan de los inmigrantes. El presidente electo ha manifestado abiertamente su postura sobre la inmigración, expresando a menudo su escepticismo sobre el papel de los inmigrantes en Estados Unidos. Las políticas de su administración, especialmente durante su primer mandato, incluyeron medidas estrictas como la prohibición de viajar, dirigida a determinados países predominantemente musulmanes. También se redujeron las admisiones de refugiados y se hizo mayor hincapié en la seguridad fronteriza y las deportaciones. Para demostrar hasta qué punto quería frenar la inmigración, Trump defendió la construcción de un muro fronterizo con México para impedir la inmigración ilegal. También fue responsable de políticas como el programa Permanecer en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos mientras tramitaban su entrada en el país. ¿O hablamos de delincuencia? Trump ha vinculado anteriormente a los migrantes con varios crímenes violentos en el pasado, así que no es de extrañar estas nuevas políticas. Y, tristemente, hay informes de que ya ha tomado medidas para implementarlas. Ha habido informes de que Trump y sus aliados supuestamente están hablando con empresas privadas de prisiones sobre la ampliación drástica de los centros de detención de inmigrantes. Se dice que estos centros están destinados a retener a los inmigrantes que se enfrentan a la deportación como parte del plan de deportación masiva propuesto por Trump. Según dos fuentes familiarizadas con este acuerdo, la administración Trump pretende duplicar el número de camas de detención disponibles del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, IC. Actualmente, el Congreso ha asignado 41.000 camas de detención. Sin embargo, esta expansión crearía capacidad para retener temporalmente a un número mucho mayor de migrantes, mientras esperan su deportación tras ser arrestados dentro de SAM-EU. Pero eso no es todo. Además, el plan propuesto incluye la reactivación de la controvertida política de detención familiar, que consiste en detener a los padres junto a sus hijos. Esta política, muy criticada por los defensores de la inmigración, fue detenida inicialmente por la administración Biden en 2021. Sin embargo, al reintroducir la detención familiar, la administración Trump pretende restablecer un enfoque político para la aplicación de las leyes de inmigración. Mientras que algunos partidarios de Trump afirman que este plan podría marcar un cambio importante en el tratamiento de los migrantes, sigue siendo un hecho que la deportación realizada a esta escala tendrá efectos significativos en el país. Entonces, ¿cuáles son los posibles efectos del plan de deportación de Trump? Discutámoslo. El plan de deportación significa problemas para EE.U. Últimamente, los empresarios han dado la voz de alarma sobre cómo la deportación masiva podría empeorar los problemas económicos. Los economistas y expertos laborales, en particular, están cada vez más preocupados por las posibles consecuencias económicas de las políticas que deportarían a los trabajadores que se encuentran actualmente en EE.U, ya sean documentados o indocumentados. Muchas agencias de empleo dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, así que imagínense hasta qué punto esto podría afectarles. Según Jason Leverant, presidente y director de operaciones de una agencia nacional de empleo, sectores como el almacenamiento, la industria y la agricultura dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante.
de modo que si las políticas de inmigración propuestas se convierten en realidad, podría haber un impacto significativo en estas industrias. Leverand también añadió que las proyecciones sugieren que un programa de deportación masiva podría generar hasta 1 millón de vacantes difíciles de cubrir, sin nadie disponible para ocuparlas. Al abordar la cuestión más a fondo, Leverand habló sobre el efecto dominó de la escasez de mano de obra, añadiendo que si bien es posible sacar mano de obra de otras industrias, esto significaría que alguien tendrá que perder mano de obra para que otra persona la gane. El director general de Well-Built Construction Consulting, Chad Prinky, también mencionó preocupaciones similares, afirmando que hay millones de inmigrantes indocumentados que trabajan en el sector. Señaló que si bien es importante que estos inmigrantes estén documentados, los empleadores no están dispuestos a dejarlos ir. Hay varias estadísticas sobre la población inmigrante indocumentada en Estados Unidos. Según el izquierdista Center for American Progress, la cifra ronda los 11,3 millones, de los cuales 7 millones forman parte de la población activa estadounidense. El Consejo Americano de Inmigración sitúa el número de indocumentados en Estados Unidos en torno a los 11 millones, mientras que el Centro de Investigación Pew, no partidista, dice que se acercan más a los 8 millones de personas. Aparte de los empleadores y las empresas de personal que han expresado sus preocupaciones, los expertos también han revelado graves formas en que la deportación puede afectar a las finanzas en los EEUU. Uno de los aspectos de los que más se habla es el aumento de los precios de los productos básicos. Y la forma en que esto funciona es bastante interesante. Según los expertos financieros, deportar a millones de trabajadores indocumentados crearía una necesidad acuciante para las empresas de encontrar sustitutos. Pero en una economía con un desempleo históricamente bajo, esto podría ser todo un reto. Los trabajadores dispuestos a aceptar salarios bajos ya son escasos. Y sin una gran reserva de mano de obra inmigrante, las empresas podrían tener que subir los salarios para atraer a nuevos empleados que llenen los huecos dejados por los trabajadores deportados. Ahora bien, este cambio podría afectar directamente a los consumidores, sobre todo en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, donde los trabajadores indocumentados constituyen una parte importante de la mano de obra. Si la productividad disminuye o los salarios aumentan en estos sectores, es probable que los consumidores tengan que hacer frente a costes más elevados, ya que las empresas suelen repercutir el aumento de sus gastos en subidas de precios. Este posible impacto económico fue puesto de relieve por un informe reciente que sugería que el suministro de bienes podría verse interrumpido de forma similar al tipo de escasez que se experimenta durante la pandemia. Además, el informe señalaba que la inflación podría aumentar, con proyecciones que estiman un pico de 0,5 puntos porcentuales más, en el marco de un plan de deportación masiva. Otro ámbito que podría verse afectado es el crecimiento del empleo. Una deportación a gran escala de la población inmigrante o una ralentización del crecimiento demográfico debido a políticas de inmigración más estrictas podrían afectar significativamente al crecimiento del empleo. Con menos personas en el país, lo más probable es que disminuya el consumo general de bienes y servicios, y esto podría perjudicar al mercado laboral, ya que las empresas se enfrentarían a una caída de sus ingresos. En respuesta a esta menor demanda, es posible que las empresas endurezcan sus prácticas de contratación. Del mismo modo, el gasto de los consumidores podría repercutir en la economía, provocando probablemente despidos a medida que las empresas reevalúen sus presupuestos para los próximos años. Un informe del Instituto Brookings sugiere que si se produce una migración neta negativa en 2025, el crecimiento mensual del empleo podría disminuir en aproximadamente 100.000 puestos. Esto demuestra lo estrechamente relacionados que están el crecimiento demográfico y la inmigración con la expansión económica, sobre todo en el mercado laboral. Así pues, un enfoque restrictivo de la inmigración podría tener consecuencias a largo plazo sobre las oportunidades de empleo e incluso sobre la economía en general. Para subrayar aún más los efectos de la política de Trump, un documento reciente ha demostrado que la deportación masiva podría empobrecer a las familias estadounidenses y crear inmensos costes sociales. El documento, que evaluó a la población indocumentada en Estados Unidos, se centró en las condiciones sociales y económicas de los hogares de estatus mixto, es decir, aquellos en los que conviven ciudadanos estadounidenses y residentes indocumentados. En el estudio, los expertos destacaron el papel que desempeñan los inmigrantes indocumentados en la sociedad estadounidense, especialmente en sus familias. También hicieron conclusiones muy interesantes sobre la población inmigrante indocumentada en Estados Unidos.
Veamos algunas de ellas. En 2014, había unos 3,3 millones de hogares con estatus mixto en Estados Unidos, con 6 millones de ciudadanos nacidos en el país que vivían con familiares indocumentados, en su mayoría padres. Entre estos ciudadanos, 5,7 millones eran menores de 18 años. En los últimos años, los inmigrantes indocumentados han contribuido económicamente de varias maneras. Al menos 750.000 inmigrantes se consideran autónomos, lo que significa que han creado sus propios puestos de trabajo y, a menudo, también proporcionan empleo a otras personas. Alrededor del 13% de los residentes indocumentados mayores de 18 años tienen títulos universitarios, la mayoría en campos punteros como la ingeniería, los negocios, las comunicaciones e incluso las ciencias sociales. Varios datos muestran también lo bien que muchos residentes indocumentados se han integrado en el sistema estadounidense. Se dice que la mitad de estos inmigrantes hablan inglés con fluidez, y su tasa de desempleo en enero de 2014 era la misma que la nacional, del 6,6%. Además, ese mismo año, el 75% de esta población ganaba lo suficiente para mantenerse por encima del umbral de la pobreza. Ahora piensen cómo será esta cifra en la actualidad. Ni qué decir, tiene que si hoy se pusieran en marcha programas de deportación masiva en Estados Unidos, los efectos sobre estos hogares de estatus mixto serían masivos. En primer lugar, la expulsión de los residentes indocumentados reduciría considerablemente los ingresos familiares, poniendo a millones de familias en riesgo de pobreza. Además, probablemente se gastarían millones en manutención infantil, porque ¿quién criaría a los hijos nacidos en EU? De residentes indocumentados, cuando sus padres fueran deportados. Y no hay que olvidar que, dado que muchos hogares indocumentados tienen hipotecas en el país, el mercado inmobiliario también se vería amenazado. Estos resultados dejan claro que los residentes indocumentados desempeñan un papel clave en la sociedad y la economía estadounidenses. Por lo tanto, expulsarlos en gran número no solo perturbaría a las familias, sino que también causaría importantes dificultades económicas, tanto para los hogares individuales como para la nación. Es evidente que el plan de deportación de Trump separará a millones de inmigrantes de sus familias, y este trauma emocional puede ser difícil para cualquiera. Además, estas políticas de inmigración han llevado a las familias de inmigrantes a un estado constante de miedo. Muchas familias indocumentadas han tenido que ajustar sus rutinas para evitar cualquier exposición a las autoridades de inmigración, a menudo limitando las salidas a espacios públicos o incluso optando por no conducir. Muchos de estos inmigrantes han evitado reuniones y actos comunitarios, con la esperanza de minimizar cualquier posibilidad de interacción con las fuerzas del orden. En muchos casos, los hijos de padres indocumentados han dejado de asistir a actividades y servicios esenciales, como revisiones médicas rutinarias y actos escolares, simplemente porque sus familias temían que esas salidas pudieran exponer a sus padres a posibles persecuciones por parte de las autoridades. Estos son algunos de los peligros de la deportación que a menudo se pasan por alto. Por eso, no es de extrañar que los inmigrantes estén decididos a contraatacar. Mientras que los defensores de la inmigración han seguido predicando los peligros de la deportación, hay algunos factores que muestran que esta lucha está lejos de terminar, y vamos a explorar algunos de ellos en un momento. La tensión sigue en aumento. A pesar de las promesas de Trump de implementar sus planes de deportación, los defensores de la migración en todo Estados Unidos siguen preparándose para cualquier tipo de represión de los derechos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Con las elecciones a la Cámara de Representantes aún en marcha, todavía hay muchas posibilidades de que los republicanos se hagan con el control de ambas cámaras del Congreso, incluso después de haber obtenido ya la mayoría en el Senado. Si esto ocurriera, la nueva administración republicana tendría una gran ventaja para impulsar su programa político, incluida una aplicación más estricta de las leyes de inmigración. En preparación para ello, muchas organizaciones de inmigrantes están planificando con antelación un periodo difícil bajo las políticas previstas de Trump. Curiosamente, mientras estos defensores continúan planificando, muchos han señalado que la defensa de los derechos de los inmigrantes a menudo ha sido una batalla cuesta arriba, independientemente del bando político que ocupe el cargo. Muchos afirman que la lucha para proteger los derechos de los inmigrantes ha sido siempre un esfuerzo aislado, que a menudo se ha encontrado con la resistencia del poder gobernante. En una declaración reciente, al otro lado, una organización de apoyo a los inmigrantes afirmó que las cuestiones de inmigración han sido polémicas durante mucho tiempo, independientemente de la administración.
Añadieron que incluso bajo la administración Biden, los desafíos a los derechos de los inmigrantes continuaban. Así que, en vista de ello, Al Otro Lado y muchas otras organizaciones de defensa han optado por mantenerse coherentes, independientemente del liderazgo político. Y quizá ese sea el camino a seguir. Porque a pesar de todos los comentarios y advertencias, Trump ha mantenido su postura sobre la inmigración. El presidente electo Donald Trump dijo en una entrevista reciente que uno de sus principales objetivos al asumir el cargo en enero sería establecer una frontera estadounidense fuerte y poderosa. Hablando de su promesa electoral de deportaciones masivas, Trump afirmó explícitamente que su administración no tendría más remedio que llevar a cabo este plan. Aunque Trump aclaró que no se opone a la inmigración en sí, prometió repetidamente iniciar lo que describió como el mayor esfuerzo de deportación de la historia estadounidense. Y cuando se le preguntó por el coste de su ambicioso plan, el presidente electo afirmó claramente que no se trataba de una cuestión de precio, sino de una tarea que hay que hacer. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según algunos expertos, hay muchas posibilidades de que Trump utilice una ley de 1798 para llevar a cabo su plan de deportación masiva. En su mitin del 11 de octubre en Reno, Nevada, Trump anunció que se espera que su operación de deportación comience en Aurora, Colorado. Sin embargo, ese mismo día, en un mitin de campaña en Aurora, también mencionó algo muy fascinante. Trump dijo que planea invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 con el fin de deportar a los miembros de pandillas y acabar con todas las redes criminales de migrantes que están operando en suelo estadounidense. Ahora, esto es lo que usted debe saber acerca de la Ley de 1798 que Trump prometió invocar, y lo que los expertos legales están diciendo acerca de la capacidad de Trump para utilizarla para deportaciones masivas. La Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 es una de las 4 leyes conocidas colectivamente como las leyes de extranjería y sedición, que fueron promulgadas por los Estados Unidos por temor a un conflicto inminente con Francia. Estas leyes pretendían reforzar la seguridad nacional, aumentando los requisitos de ciudadanía, criminalizando las críticas al gobierno y otorgando al presidente autoridad adicional para deportar a los no ciudadanos. Ahí es donde se relaciona con Trump. Esta ley en particular otorga al presidente el poder de detener y deportar a individuos de un país extranjero que sean considerados hostiles a los Estados Unidos. Permite al presidente actuar sin audiencia si Estados Unidos está en guerra con esa nación o si el país ha cometido o amenazado con cometer actos contra Estados Unidos. Aunque en un principio su objetivo era impedir el espionaje y el sabotaje en tiempos de guerra, la aplicación de la ley ha resultado controvertida. Históricamente, los presidentes estadounidenses solo han invocado la ley de enemigos extranjeros en 3 ocasiones, y únicamente en tiempos de guerra. Así que es bastante interesante que Trump pretenda utilizarla para la deportación. Lo que lleva a la pregunta, ¿puede Trump realmente utilizar la ley de extranjeros enemigos para llevar a cabo deportaciones masivas? Bueno, los expertos tienen diferentes opiniones al respecto. Aunque Trump ha sugerido utilizar la ley de enemigos extranjeros de 1798 contra grupos como los cárteles de la droga mexicanos y la banda venezolana Tren de Aragua. Expertos legales afirman que la ley, que otorga poderes para detener y deportar a ciudadanos de naciones hostiles en tiempos de guerra, no puede aplicarse a organizaciones criminales ni utilizarse como una medida de deportación generalizada. Según la ley de enemigos extranjeros, el presidente solo puede invocar la autoridad de esta ley si Estados Unidos está en guerra con un gobierno extranjero o si ese gobierno ha cometido o amenazado con una invasión. En la actualidad, Estados Unidos no está en guerra con ningún gobierno extranjero, y además, la ley no permite su aplicación generalizada a personas de todos los países. Según Catherine John Ebright, experta en poderes de guerra, invocar la ley como autoridad de deportación contradice siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial. La experta argumentó además que utilizarla en tiempos de paz como sustituto de la ley de inmigración sería un abuso de la ley. Ahora bien, cabría pensar que Trump probablemente no es consciente de estas condiciones, pero lo es, y ha estado buscando formas de boicotearlas. En estos últimos meses, Trump y sus aliados han descrito con frecuencia el aumento de la inmigración ilegal bajo la presidencia de Joe Biden como una invasión, a pesar de que esta afirmación ha sido muy criticada por expertos legales y en inmigración. Según Ilya Somin, profesor de Derecho Constitucional, la inmigración ilegal o el contrabando de drogas en la frontera sur no es una invasión.
Así que si Trump intenta utilizar la ley de enemigos extranjeros para deportaciones masivas, probablemente desencadenaría desafíos legales, aunque el resultado en los tribunales sigue siendo incierto. Mientras que el uso de la ley de enemigos extranjeros para la deportación masiva sigue siendo objeto de debate, el vicepresidente electo J.D. Vance ha revelado otro posible enfoque para la deportación. El vicepresidente electo ha sugerido que se emplee un enfoque secuencial. Se trataría de centrarse en los inmigrantes que hayan cometido delitos antes de ampliar gradualmente el ámbito de aplicación. Tradicionalmente, hay poca oposición a la expulsión de personas con condenas penales. Sin embargo, las expulsiones masivas, especialmente de jóvenes que han crecido en Estados Unidos, personas sin antecedentes penales o incluso familiares de ciudadanos estadounidenses, es un tema totalmente distinto. Ahora bien, si Trump aplicara un enfoque secuencial, tal y como sugirió el vicepresidente electo, esto podría presentarse como un paso hacia la mejora de la seguridad pública y podría utilizarse potencialmente para ganarse el apoyo del público. Aunque el enfoque inicial podría aliviar los problemas de aplicación de la ley al dar prioridad a los casos menos controvertidos, al final, el plan podría ampliarse a otros inmigrantes indocumentados, como los que tienen problemas migratorios menores o las personas que se han quedado más tiempo del permitido en sus visados. Sin embargo, todo esto aún está sujeto a debate, pues aunque Trump ha hecho promesas, los expertos aún discuten la posibilidad de que estos planes de deportación funcionen. Según algunos expertos, si Trump intentara una deportación a gran escala de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, entonces su administración enfrentaría varios obstáculos legales e incluso financieros. Roberto Suro, profesor emérito, sugirió que la propuesta de deportación de Trump es más una táctica de campaña que un plan político realista. El experto afirmó que su intención era motivar a los votantes y tal vez, en este momento, sugerir realmente acciones por parte del gobierno. Suro señaló además que un obstáculo importante para la deportación a gran escala será la enorme cantidad de mano de obra que se necesita para este tipo de operaciones. Según él, el proceso de ir de puerta en puerta requiere mucha mano de obra y protección forzosa. Del mismo modo, la experta en inmigración de la USC Jody Race habló en el mismo tono al afirmar que Trump no dispone del personal necesario para deportar a 11 millones de personas. Sin embargo, aunque señaló los posibles retos que Trump puede encontrar, Race también sugirió que Trump podría explorar ciertas opciones legales para acelerar el proceso de deportación. Una de ellas es la Ley de Expulsión Acelerada, que permite a las autoridades deportar rápidamente a los recién llegados sin necesidad de una vista judicial. En la actualidad, esta política se limita a los inmigrantes que llevan menos de 2 semanas en Estados Unidos y que son detenidos cerca de las fronteras del país. Sin embargo, Race señala que la ley también permite la expulsión de cualquier indocumentado que no pueda demostrar que lleva más de 2 años en el país, independientemente de dónde resida dentro de Estados Unidos. De momento, no se sabe qué estrategia utilizará Trump para llevar a cabo su plan de deportaciones, pero sea cual sea la estrategia que elija, es evidente que los inmigrantes están dispuestos a luchar, y también lo están estos defensores y organizaciones de inmigrantes. Por ahora, observamos cómo se desarrolla todo. ¿Qué opina usted? ¿Podrá Trump deportar a millones de inmigrantes con sus nuevas políticas? ¿O estos inmigrantes se abrirán camino a través de las luchas? Déjame saber tus pensamientos en la sección de comentarios. Y si quieres ver más videos como este, entonces asegúrate de hacer clic en la siguiente tarjeta en tu pantalla.